Buena tarde, a continuación vamos a presentar el estudio de caso de la actividad correspondiente a la materia de socialización. El grupo está conformado por Jessica Milena Muñoz Gómez, quien les habla, William Camilo Roa Osorio y José Carlos León Grisales. El artículo asignado trata sobre el proceso y métodos de evaluación integrada participativa de degradación en agroecosistemas semiáridos, un caso de estudio en un área protegida en el trópico seco nicaragüense. Damos inicio con los hallazgos mencionando la pertinencia del diagnóstico. La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo, resultando en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios. Los suelos degradados contienen un estado de salud que no pueden proporcionar los bienes y servicios normales del suelo en cuestión en un ecosistema. Esta es una de las cuestiones ambientales más relevantes que afectan a los sistemas áridos y semiáridos tropicales, representando el 25% del territorio del corredor del trópico seco centroamericano. El artículo pretende investigar el potencial de un enfoque intercultural e interdisciplinario para diseñar un proceso de evaluación integrada multiescala y multiobjetivo de degradación ambiental en un área protegida del trópico seco del norte de Nicaragua. El problema ambiental que se evidenció en el artículo es el siguiente. Históricamente, el área fue ocupada por latifundistas de origen español, dedicados al café y a la ganadería extensiva, así como a la exportación de queso y de animales de carga. En el área de estudio, la especulación y la inseguridad en la tenencia de la tierra y la reconcentración de poder en mano de antiguos latifundistas y nuevos empresarios ganaderos favorecieron nuevos fenómenos de deforestación, abandono de áreas de pasto, difusión de minifundios en áreas marginales. En la actualidad persisten conflictos sociales alrededor del acceso, manejo y control de los recursos naturales, agravados por la inequidad en la tenencia de la tierra y la alta disparidad socioeconómica. El 73% de tierras pertenecen al 14% de productores y el 44% de los pobladores son trabajadores sin tierra o pequeños minifundistas. Estos son los que tienen menos de una hectárea de tierra. El proyecto se localiza al norte de Nicaragua. Se eligió un paisaje protegido de Miraflor moropotente, específicamente en Estelí, Nicaragua. Este cubre un área de 468 kilómetros cuadrados. El área de investigación es la zona intermedia llamada Mesas de Moropotente, por su configuración de altiplano montañoso. Eso está más o menos entre 900 a 1400 metros sobre el nivel del mar. El clima de la zona es tropical, semiseco, con una temperatura media anual de 23 a 24 grados centígrados y una precipitación histórica promedio que oscila entre 500 y 900 milímetros. El paisaje del área, dominado por un sistema de sabana tropical, ha sido transformado en un mosaico de pastos nativos e introducidos y árboles en potreros mixtos o con dominancia de carbón o roble de encino. Encontramos también algunas áreas dedicadas a la agricultura para la subsistencia y para la venta a mercados locales. Se reconocen tres grandes tipos de bosques. Uno es el bosque seco de galería, otro es el bosque seco de ladera y otros son vestigios de bosque seco aislados en los potreros. Debido a la fuerte presión humana, estos remanentes forestales están muy afectados en estructura y desarrollo. Bueno, continuando con lo que nos mostró entonces nuestro compañero en la imagen, donde están los actores, donde están toda la población implicada, donde nos subdividen entre el tipo de actores, tanto como pequeños, medianos, grandes empresarios y algunas organizaciones que se encuentran implicadas dentro del área de estudio. A nivel menor podemos encontrar que en la población nos encontramos con población dividida en 4 comunidades, entre las cuales más o menos suman un aproximado de 10.000 habitantes.
entre los cuales, como pues, lo mencionamos anteriormente, se encuentran productores, comunidades e instituciones, dentro de eso también analistas, que son las que están directamente implicadas, y algunas pues ya influyentes en el área. El área pues generalmente tiene una gran diversidad de usuarios, entre los cuales podemos ver que tienen diferentes intereses y visiones, eh, por decirlo así, objetivos también socioeconómicos. Sabemos pues que los ganaderos de nivel menor pues tienden a tener una cultura y una metodología realmente de trabajo y de uso de los recursos naturales mucho más natural. Ganaderos y grandes empresarios pues lógicamente tienden a tecnificar todo ese tipo de procesos, y pues ahí entra un choque en el cual pues nos encontramos en el estudio de caso, que es un choque realmente entre los procesos tradicionales y los tecnificados, porque pues podemos observar que mientras unos intentan proteger los recursos, intentan conservarlos, intentan eh, mantener el equilibrio del ecosistema, pues intereses no tanto sociales, sino más económicos, pues tienden realmente a ver el provecho que le pueden sacar a este tipo de recursos. Ahí es entonces cuando empiezan ese tipo de conflictos, y es cuando pues empiezan a generar una serie de impactos negativos, como lo podemos ver. Entonces en la imagen nos encontramos con unos impactos general de la degradación del ambiente. Recordemos que estamos hablando de un área protegida del trópico del norte de Nicaragua, entonces pues se presentan algunas afectaciones en su estructura y el desarrollo de los tipos de los bosques. También hay deforestación, hay abandono de los áreas de pasto. Aparte de eso, pues como hablamos de procesos tecnificados, estamos hablando también de uso intensivo de agroquímicos, los cuales pues sabemos que eso tiene un impacto grande al ambiente, al uso del suelo, a la contaminación, nos puede cambiar las características generales del suelo. Aparte de eso, pues también por ese tipo de procesos pues hay un elevado consumo energético en el área, y pues que no solamente el impacto, digámoslo, ambiental al ambiente, estamos generando un impacto social, pues como lo hablábamos entre el conflicto que se presentan entre distintos, por decirlo así, estratos. eh, pues la comunidad se ve muy afectada en su tema económico, en su tema sociocultural. Entonces, pues todo esto generó que se llevara a crear un grupo interdisciplinar, en el que, pues como lo mencionamos, hay distintos grupos dentro del área, para poder realmente tratar este tipo de situaciones. Para ello, entonces, dentro del estudio de caso, manejamos una metodología. Y en el trabajo, pues generalmente se ha trabajado con una perspectiva crítica y una investigación acción participativa, en la cual pues se integra la sostenibilidad, lo que hablamos de la metodología multicriterio y multiscala, combinando series, tipos de estructuras y formas para la comprensión, eh, algunos métodos tanto sociales como naturales, y generalmente pues se trata de hacer como entre todos estos conceptos una triangulación para que entre ellos haya un enlace y pues podamos tener un resultado. Eh, en la metodología del proceso de evaluación se manejan tres etapas, como la vemos en la imagen. En la primera etapa, entonces hablamos de las escalas de análisis, la exploración del problema, qué actores están implicados, incertidumbres e ignorancias por parte del equipo exploratorio. También hablamos de una percepción tanto social como del ambiente, como económico. Se generan ciertas hipótesis preliminares sobre, bueno, dependiendo y basadas y ligadas a las redes históricas de la región. En la segunda etapa, entonces, hablamos ya de una priorización científico-participativa de los criterios generados en la primera etapa del proceso de evaluación, y en este, pues, ya se empiezan a generar algunas
eh, perdón, prácticas in situ para poder ir revisando cómo es el comportamiento. Estas dos primeras etapas, dentro del estudio de caso, pues digamos lo que se trata de manejar también experiencias a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces estas dos etapas están prácticamente incluidas dentro del corto y mediano plazo, que fue las que ya se lograron implementar. En la tercera es un poco más extensa porque pues en esta ya vamos a realmente hacer el seguimiento a esas tipo de prácticas in situ que se hicieron. Eh, en este se mezcla ya la información tanto primaria como secundaria. También pues la de los investigadores, el grupo interdisciplinar y la del grupo local. En esta etapa es muy importante manejar los indicadores con el fin de evaluar los impactos que están teniendo el área de estudio, también para poder hacerle seguimiento a los resultados, identificar qué está pasando, cuáles son los componentes que están afectando más unos que otros. Y pues con esto al final se crean espacios de debate para involucrar a los actores en la validación del diseño de los pasos a seguir. De esta forma, pues se garantiza una calidad del proceso. Primero, que haya transparencia, porque pues están todos los actores involucrados y la información es clara y todos están de acuerdo, como hablamos, pues un debate en el que pues que todos dan sus opiniones, realmente sus sugerencias y realmente las mejoras. Y pues con esto se evidencian las diferencias de poder y juego, pues que lógicamente tiene cada uno de los actores implicados en el área. Como lo hablábamos, hay unos métodos y herramientas en los cuales pues ya los mencionó mi compañero Carlos. Están métodos y herramientas científicas, un tipo de fases de resultados, eh, herramientas participativas, un análisis histórico institucional que es el que realmente se ha basado, ha sido la base prácticamente todo el conjunto del proyecto. Como referentes para todo ese análisis histórico institucional, pues se han tenido varios actores, entre esos pues hablamos de los principales que son Long y Helfus. Y pues en base a estas metodologías, pues la idea es triangular toda la información entre la primaria y secundaria y poder generar una evolución de los factores políticos ambientales y cómo estos inciden en la vida local, en regional y la nacional en el sector. Hablamos también de una comprensión del sistema socioecológico y un análisis a multiescala y multiobjetivo de la sostenibilidad, en el cual pues, se desarrolló en 5 pasos, en los que se triangularon los métodos y técnicas de la dimensión científica y participativa. Uno de sus primeros pasos pues, fue la estructuración y organización de la información y descripción de tipologías de sistemas agrarios y de su organización espacial, en el que se hace una caracterización del uso del suelo, se revisan las prácticas de gestión y reconstrucción de los flujos ecológicos, se incluyen temas como balances de nitrógeno y carbono, balances monetarios, balances de energía, balances sociales, eh, se revisan los temas de escala familiar, de escala de finca, de escala empresarial, por medio, toda esa información se recluta por medio de entrevistas. El segundo paso, pues hay una descripción e interpretación de los bienes, como lo estamos viendo en la imagen, pues estamos viendo realmente los servicios ecosistémicos que posee cada uno de los sectores locales, municipal, nacional. Hay una exploración de los puntos críticos del sistema de identificación de las señales, entonces se puede definir una pérdida de la estabilidad o resiliencia ecológica si realmente está afectado la capacidad del sistema frente a una perturbación o realmente puede mantenerse, si tiene realmente algunas funciones claves y de control. También pues estamos viendo una priorización de indicadores, pues con los cuales como hemos hablado anteriormente pues nos ayuda realmente a evaluar todo el tema del desarrollo, del mejoramiento y de los resultados. Y pues con esto realmente hay una construcción de un escenario donde pues es mucho más factible ver los conflictos y todo lo que sucede alrededor. Y como resultado final pues se tiene una discusión sobre realmente la proyección que se va a tener a futuro tanto individual como cooperativa, la que se desea y la que se requiere.
si realmente el uso de las técnicas funcionan y el análisis realmente de todas las técnicas exploradas y las entrevistas, todo lo que se generó en el área, pues fue beneficioso. Este estudio de caso se realizó en 3 fases. La primera fase fue una fase histórica institucional en la que se evaluó y se analizó todo lo que tuviera que ver con la zona y su historia, ¿sí? En cuanto a temas ambientales, cómo fue el crecimiento de su agricultura, cómo fue la densidad de la población, cómo fueron manejadas las diferentes calamidades ambientales que se presentaron durante el transcurso de la historia. Para esto se utilizaron herramientas científicas como visitas de campo, análisis de discurso, taller de discusión con grupo interdisciplinario y unas herramientas participativas para tener una mezcla entre las dos de historias orales, observación de participantes, grupos focales de discusión con actores e instituciones y entrevistas semiestructuradas. Aquí entramos a una segunda fase que es como la comprensión del sistema y el análisis de sostenibilidad. Este es el más amplio de todos. Acá ellos utilizaron herramientas científicas como entrevistas estructuradas, talleres de discusión interdisciplinarios, muestreo biofísico en fincas, inventarios forestales. Por el otro lado, herramientas participativas, entonces se permitieron que el participante mirara, hicieron entrevistas a informantes para identificar hipótesis de funcionamiento, entrevistas semiestructuradas y formación de grupos de trabajo temáticos. En esta parte de la comprensión del sistema estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la distribución, el uso, cómo son los puntos de vista de los diferentes actores que están participando en esa zona, ¿sí? Y qué influencia tienen como tal sobre la misma, cómo se sienten partícipes de ella y cuáles son las formas más aptas para lograr que ellos logren hacer un trabajo en comunión o en equipo. Entre otras técnicas de evaluación, entre la fase 3 tenemos unas fases de resultados en el cual tenemos mapas de coberturas donde se lograron identificar cuáles eran las funciones de las parcelas, cuáles eran sus medidas, qué tipo de familia hay, cuál tipo de actividad económica realizaban y cómo influenciaban sobre la zona, ¿sí? Entre ellos se hace una parte de la construcción de escenarios en el cual hacen talleres de discusión con grupos interdisciplinarios y análisis bibliográfico. Y en las partes participativas se tiene pensado, porque este proceso de trabajo de campo no llegó sino hasta la etapa de investigación y armar como tal toda la estructura de la zona. Tiene pensado una serie de grupos focales entre actores e instituciones para lograr que se generen controles necesarios y acciones que eviten el deterioro del medio ambiente y lograr lo que se dice como un futuro ideal para todos los actores de la zona. Entre estos actores relevantes, el mismo trabajo de estudio de caso nos dice que están todos aquellos pobladores minifundistas de tierras pequeñas, productores ganaderos urbanos, pequeños propietarios, grandes productores, empresarios familiares, ¿sí? El Instituto del Ministerio de Recursos Naturales, de allá que dice que se contrasta con su ausencia en la zona porque nunca está ahí, un foro que es controlado por líderes, pero debido a que su anterior estuvo en quiebra, nadie ha generado unas reglas institucionales para lograr que este foro local sirva de pronto como un enfoque para el impulso de la sociedad para las personas que no tienen los suficientes recursos como el grande empresario. Hablan de municipalidades, cooperativas, grupos de ambientalistas, investigadores, gremios de ganaderos, el Instituto de Desarrollo Rural,
la industria lechera de esa zona que abarca buena parte de la zona, y lo mismo los ganaderos, que son como los que predominan en la zona, son aquellos que de pronto no están de acuerdo con muchas políticas de crecimiento ambiental, debido a que la agricultura y pues el pastoreo de estos animales requiere unas buenas zonas con bastantes nutrientes para lograr, o bastantes recursos naturales para lograr que se generen productos de calidad. De todo lo que ellos estudiaron, aquí salen unos resultados en los cuales en este primer pedazo solo vemos productores de subsistencia, que son aquellos que trabajan o tienen un trabajo o tienen un lote muy pequeño, y productores familiares, donde tenemos los diferentes tipos de agricultores y ganaderos. Entre las calificaciones vemos que las personas que están sin tierra son aquellos que tienen un estilo socioeconómico y socioagroecológico muy bajo, en donde por ejemplo, para la gente sin tierra el trabajo familiar es más o menos, es regular, mientras que para el minifundista el valor agregado por su tierra es más abierto. A medida que se va avanzando en este estudio, se logra visualizar que la mayoría de los beneficiarios con la zona son aquellos empresarios que producen y tienen grandes extensiones de tierra, donde logra su propósito, y aparte de eso, con sus mismos gremios, informan ahí en el mismo estudio del caso, con sus mismos gremios y poder que tienen sobre la zona, intentan frenar la guerra que podemos decir que están armando, que tienen contra la reducción de los espacios, precisamente para brindar lugares más ecológicos. Entre los beneficios que nos brindó este estudio de caso tenemos entre entender los diferentes enfoques que se le da a la tierra y las visiones de los actores principales del estudio, identifica las falencias en el modelo productivo y su choque con el tema ambiental, y logra priorizar las zonas que requieren una zona de mayor atención. ¿Por qué? Porque hay familias donde sus tierras son áridas y de pronto no están generando una productividad buena para ellos, y tampoco, y al contrario, lo que hace es generar más devastación en sus alrededores, debido a que se va expandiendo ese choque cultural que existe en la misma región. Y sirve de base para la generación de políticas, ya que de ahí el gobierno tiene una fuerte suficiente para lograr que se establezcan medidas o leyes que impulsen la zona, generando bienestar ambiental. Entre las dificultades queda lograr el diálogo del acuerdo, teniendo en cuenta la pluralidad de pensamientos. Recordemos que hay ganaderos que tienen mucho poder, como hay gente que no tiene dinero o no tiene su tierra y trabaja en arriendo. Y el identificar ese punto entre lo económico y lo social con lo ambiental, que permita un sistema de convivencia longevo. Lo veo más como lograr esa unión y acuerdo entre todos, sin importar la clase social, simplemente pensando en que el ambiente es uno y que todos hacemos parte de este mundo, y que requerimos poner nuestro granito de arena para que todo salga adelante. A continuación presentamos los aspectos que se podrían mejorar, los métodos de socialización de la información y recomendaciones del grupo para la solución del problema ambiental. Vemos que la degradación de suelos en los agroecosistemas implica una pérdida de utilidad actual y una reducción de sus funciones potenciales, tanto por procesos naturales como aquellos especialmente inducidos e intensificados por las acciones humanas. Se evalúa el impacto de la erosión y escorrentía en diferentes tipos de uso de suelo. En consecuencia, la alteración de la cubierta vegetal es crucial para interpretar la degradación de la productividad de los suelos, así como para planificar estrategias sostenibles con el objeto de mitigar los procesos de degradación del suelo en agroecosistemas. Por otro lado,
Los procesos de socialización ambiental pretenden integrar lo educativo en lo social, así como lo pedagógico en lo social y lo ambiental en lo social, formando todo parte de todo. Si se mejoran los espacios, agentes, equipamientos, recursos y servicios del sistema social, a la vez que todos ellos estuviesen orientados hacia las mismas metas ambientalmente sostenibles, se articularían las partes y el todo social para la mejora ambiental. Una solución para el problema ambiental consistiría básicamente en implementar socializaciones a la comunidad, ya que con este mecanismo se pueden afianzar los conocimientos desde las instituciones escolares, dado que no cuentan con las características mínimas para el aprendizaje permanente en temas ambientales, entre otros, por aspectos en relación con el espacio, tiempo y estructura. Asimismo, desde nuestras casas se debe inculcar esas normas, actitudes y valores ecológicos que inciten a que se vaya asumiendo la ética ecológica y poco a poco se vaya asentando una nueva cultura ambiental en todas las sociedades. Esta relación se puede justificar por la estrecha interrelación entre ambos sistemas, social y natural. Por otro lado, los estados se deberían preocupar no solo por una sociedad basada en un bienestar en base a la vivienda, la sanidad pública, la extensión de la educación, sino también por el derecho a un medio ambiente equilibrado. En primer lugar, para poder manejar estrategias de solución, de mitigación y para contrarrestar los efectos que se ven en el área de estudio, es importante generar priorización de los suelos, pues uno de los principales generadores de impactos son los usos en ganadería. Pero dentro del área de estudio también se concentran campesinos que se dedican a la agricultura, por lo que los suelos aptos para la siembra se pueden estar viendo afectados por la actividad pastoril, y es aquí donde los conflictos por tener más y hacer más genera más daño de lo normal. Además, hay que generar una conciencia fuerte en el uso, daño y afectación y beneficios, pues encontramos que dentro del área de estudio esta serie de conceptos, cada actor lo maneja de forma distinta y tiene un concepto distinto, de acuerdo a su parecer, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su beneficio. En contraparte, si se trabaja con conceptos estandarizados, que todos manejemos y hablemos el mismo idioma, es más fácil, pues se puede llegar a un acuerdo en pro de lo social, lo económico y lo ambiental. La alianza entre los pequeños, medianos y grandes productores es la base para un escenario en el que ninguno de los recursos se vea impactado y afectado, ni que se vea en riesgo de pérdida y que afecte a otros componentes del ecosistema. Hablamos ya del suelo, de la deforestación, de la erosión, pues esto va a mitigar demasiado. También como lo mencionaba mi compañero, es importante las políticas de recuperación, conservación y protección en el área, pues lastimosamente es necesario porque pues esto ayuda a regir o ayuda a que los actores se vean implicados y se vean comprometidos. Hacer un uso racional, equitativo de cada uno de los bienes y servicios que nos presta el ecosistema. Para ello también se tendrá que tener en cuenta los resultados en el diagnóstico de acuerdo a los indicadores, cuáles se vieron priorizados, cuáles son el eje principal de afectación, y sobre esto generar límites de uso para no generar alteraciones en el ecosistema. Es importante recordar que estamos hablando de un área protegida, por lo que toda actividad que se genera allí no vaya en contra de la sostenibilidad de ninguno de los recursos, tanto hablamos de general socioambiental. Para que eso se cumpla y se pueda reflejado, vemos que es una gran problemática o un eje principal la discordancia entre distintos actores, el punto de comunión entre ellos y punto de acuerdo. Entonces es un punto de quiebre en el que se ve flácido y se puede ver comprometido realmente todos los recursos. Entonces hay que tener un enfoque principal en la parte social, y para ello pues está la educación ambiental, la cual nos brinda herramientas, nos brinda métodos para diálogo, para comunicación, para acuerdos, y para que realmente cada uno, como hablamos antiguamente, pues podamos hablar el mismo idioma, sepamos a qué vamos enfocados y en pro de qué, y pues con respecto a esto podamos generar las respectivas medidas de mitigación. Entre las recomendaciones del grupo
Teniendo en cuenta que este estudio está enfocado al análisis de todos los actores de una sociedad económica que requieren generar cambios en su modelo de crecimiento para lograr una estabilidad entre lo ambiental y lo social, sin embargo, esta zona por su historia presenta diferentes enfoques económicos y niveles de ingreso, lo que conlleva a generar conceptos diferentes de mejoramiento. Es por esto que su enfoque debe estar direccionado a generar aceptación del entorno y el cambio de pensamiento, siempre enfocándose en un bien colectivo. Por otro lado, la ganadería ofrece una diversa cantidad de productos que impulsa la región. Sin embargo, su cultura de expansión en la tierra debe ser suplida por técnicas de recuperación de terrenos donde se permita el crecimiento de praderas aptas para la actividad sin que se siga desforestando la capa natural que presentan algunas zonas y que han sido reemplazadas por especies externas que cambian la composición del suelo. En este último, teniendo en cuenta que la ganadería abarca gran parte de las tierras de la zona que se estudió, lo ideal es generar una cultura de crecimiento entre los otros habitantes, que en su mayoría son campesinos con parcelas propias o en alquiler, para que se formalice una agricultura ecológica estacional, donde se cultiven los productos que ofrece la zona y organizados por una cooperativa para que se encarguen de su comercialización con beneficios para todos. Esto siempre debe estar acompañado por una política de recuperación de zonas, donde el gobierno genere los controles necesarios para lograr que se cumplan los objetivos. Muchas gracias.